al subirlo y todo. Así la dejo a ella como propietaria Ahí está. y ella después lo administra en el canal, porque si no me van a pedir algo que no lo sé hacer. Y bueno. No, lo estoy compartiendo, no, porque estoy mirando. Porque de hecho, cuando apagué, ahora que me lo hacen saber, cuando apagué la pantalla, igual todos lo tienen, porque hoy lo subí, la diapositiva. Eh, pero cuando apagué la pantalla vi que, por ejemplo, Camila había escrito, ¿no? Esto de la adaptación que tuvo que hacer cuando viajó a Japón, ¿no? Y la gente cuando iba por los Emiratos, por Emirates, la compañía, que se tenía que hacer también su traslado, ¿no? Lo de los choques culturales. Y me perdí toda esa parte de la conversación porque tenía la pantalla, por eso ahora lo saqué. Pero bueno, vuelvo a compartir. Ustedes después me confirman si lo ven. La agradabilidad, recién les decía que tiene que ver con el grado en que una persona se muestra más respetuosa, tolerante, incluso cortés en el trato con otros. Les comentaba que la vez pasada, cuando veíamos qué pasa cuando alguien no quiere comunicarse, dábamos la opción desde puede fingir que se siente mal o que tiene problemas en la garganta y entonces, sin ser descortés, comunicaba su no intención de conversar, mientras que otra persona podía hasta presentarse como maleducada, ¿no? Y decir, bueno, no me interesa hablar, no me molestes, o directamente pararse e irse. Y decíamos, frente a la misma comunicación, alguien cuidaba más el trato y el vínculo y el otro no. Acá tenemos los extremos de alguien más agradable, eh, adaptable, que quizá incluso hasta cede en hablar algo, aunque sea para decir, ¿sabes qué? No me siento bien o tengo que estudiar, para no hacer sentir mal al otro, mientras que otra persona en el extremo opuesto beneficia su interés personal, que en este caso es no quiero hablar, y si te enojas, enojate. Son esas personas que quizá más adelante con Robbins les marco como personas con bajo automonitoreo, que a veces tienen hasta un exceso de franqueza. Y digo exceso porque nadie está diciendo que la persona agradable tenga que mentir, pero justamente si cuida y respeta al otro, es donde va a buscar el mejor modo, ¿no? Y entonces tal vez si le tiene que decir algo duro, busque las palabras o busque decirlo en privado, y otra persona se lo tira así como se le vino en mente y puede llegar a ser muy hiriente. Recién, respecto a otra situación, comentábamos fuera de la clase un episodio con Leile y justamente en parte hablábamos de cómo frente a una misma situación alguien puede ser respetuoso y resguardar y tomar en consideración, tener una empatía por lo que le puede pasar a otros, y sin embargo otros permanecen justamente priorizando su interés. En este caso, bueno, se lo quería decir y se lo dije, o necesitaba sacarme esto de encima y bueno, y no miden mucho las consecuencias. Esto que quizá es habitual en un adolescente de decir, bueno, este soy yo, al que le gusta bien, o creo que Thalía tiene una canción así, ¿no? El que le gusta y el que no, mala suerte. En cambio, la persona más agradable o adaptable o afable son personas que intentan cuidar a los otros. No solo tienen un gran motivo de ayuda, sino que hasta, como ustedes ven ahí, son capaces de ser altruistas y sacrificar algo personal con tal de no alterar la armonía de un grupo o para no alterar a otra persona.
y por eso decía, hasta pueden llegar a hacer sacrificios. No le voy a contestar, porque para que, bueno, tuvo un mal día, ¿no? Y quizá por eso decía, desde una empatía, quizá ponerse en el lugar del otro, aunque sea, no dice aquello que piensa. Es sincero, pero porque en realidad las personas amables o adaptables o afables, como quieran llamarlo, confían en la bondad humana. Son personas, ¿vieron? Son esas personas queribles, son esas personas que no encuentran uno que las odie. Son personas divinas, que justamente confían en que toda persona es buena y entonces de ahí que consideran que si algo no lo hizo es porque no pudo y de ahí que quieran ayudar o de ahí que quieran ser sinceros porque confían en que el otro va a entender su buena voluntad. Justamente son personas asistenciales, serviciales, y por eso pueden ser usadas por algunos inescrupulosos, en realidad. Son personas muy cooperativas y justamente se muestran modestas, en el punto de que no van a estar alardeando porque no buscan resaltar, son amigueras, son personas, ¿vieron esas personas cálidas? Siempre hay alguno que uno dice, ay, siempre con una sonrisa, siempre con buena onda, eh, son muy queribles estas personas. Pueden llegar justamente, como confían tanto en la bondad humana, pueden llegar a ser muy respetables e influibles por otras personas, justamente porque confían en que si otro quiere persuadirlos de algo es por algún motivo y algún buen motivo. Son esas personas que todos quisiésemos de amigo y quisiésemos en nuestro equipo de trabajo, pero no son buenas para negociar, por ejemplo. Porque justamente como destacan la armonía, el que nadie se sienta mal, el a veces tomar una decisión que a alguien le implique pérdida. O vieron que a veces las negociaciones se ponen bastante agresivas en algún punto, ¿no? Porque bueno, se trata de sacar la mejor tajada posible y en ese punto no ceder demasiado. La verdad que las personas con alta calificación en agradabilidad sufren bastante porque es una situación que les incomoda, ¿no? Justamente son modestas, no van a la pelea, colaboran, no están peleando. Y por eso, bueno, tienen dificultades en negociar o en tomar decisiones difíciles. Tenemos el opuesto de las personas agradables, que son las personas antagónicas. Son esas personas tercas que justamente tal vez para negociar sean muy buenas porque son inflexibles, pero que la verdad son más confrontativas más que, más que colaboradores. Son esas personas que a veces pueden no solo ser egoístas, sino a veces ser demasiado desconfiados y por eso anticipan jugadas que en realidad quizá a ellos se les cruzaron, no porque otro los vaya a hacer. Es decir, que son más desconfiados y bueno, en algún extremo hasta puede esto llevarlos a situaciones bastante arrogantes o de soberbia, ¿no? Como si estuviesen en un plano de superioridad. Son personas que a diferencia de las personas agradables son poco diplomáticas, para no decir nada diplomáticas. Y bueno, lo que quizás sea útil para una negociación, que van directo al grano, tal vez en una relación interpersonal de amistad o de compañeros de trabajo, puede ser un poco más chocante y doliente. Por eso decía, ser sincero no tiene nada de malo, pero una cosa es como estas personas
amables que buscan el mejor modo de hacerle llegar una verdad, y otro es el que te la tira por la cabeza aun cuando te caiga como un cuchillazo en la frente. Entonces, bueno, a veces, como en todo aspecto que veníamos viendo, tiene su lado positivo y quizás sus obstáculos también. Pero bueno, ya le digo, estas son personas que justamente al ser confiadas y suponer que toda persona es buena, no tiene semilla de maldad, suele no tener tantos sentimientos negativos, pero justamente a veces los puede llegar a exponer a ser muy manipulados por otros, ¿no? Porque justamente quieren quedar bien con todo el mundo. Y bueno, esto es una tarea que puede llegar a tener un costo personal muy alto. Pero un poco de cordialidad, un poco de sinceridad, un poco de docilidad y de ceder y de modestia y humildad a todo el mundo le viene bien. Y por eso, como en todas las dimensiones, ninguno de los dos extremos está bueno. Vamos a ver que justamente las personas agradables tratan de evitar todo tipo de conflicto. En el caso de los grupos, sea grupo familiar, sea grupo laboral, sea grupo, consideren, de turistas en un viaje, a veces son inevitables los conflictos. Por esto que hoy decían, bueno, ponerse todos de acuerdo. Y encima imaginen en un viaje que vienen de lugares distintos con intereses distintos, a veces son inevitables los conflictos. Pero las personas con mayor puntuación en adaptabilidad, quizá lo que buscan es más llegar a un acuerdo, funcionar a veces como mediador, porque no soporta mucho las situaciones conflictivas y por eso quiere no solo llevarse bien con todo el mundo, sino que todo el mundo esté bien y que nadie la pase mal. Y por eso decía, son personas muy queridas, y por eso a veces pueden contribuir a que, bueno, bajar la intensidad de un conflicto a llegar a un acuerdo, pero no porque sean buenos negociadores. De hecho, evitan el conflicto más que generarlo. Y como recién decía, a veces el conflicto no es malo, a veces a partir de un conflicto se puede construir porque cada uno plantea su posición y pueden llegar a negociar. El problema es que, bueno, a veces los conflictos pueden llegar a ser bastante disfuncionales y por eso la gente termina agrediéndose. La rebeldía por el no sé, pero me opongo, y es destructivo, no construye. La confrontación solo por un tema de poder, a ver quién puede más, no sirve mucho. Pero a veces el discutir una vez para llegar a un acuerdo y establecer nuevas normas, por ejemplo, de funcionamiento en un grupo, puede llegar a ser muy... Es una discusión y se destraba el problema. Y entonces a veces un poco de terquedad o de inflexibilidad puede llegar a ayudar. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? No veo el chat, así que cualquier cosa me hablan. Sí, profe, todo bien. Decíamos que... me quedó el neuroticismo. Esta dimensión, la última, tiene que ver en cómo las personas enfrentan el estrés o las situaciones de presión.
Nadie evita en su vida alguna situación de estrés. Y ustedes deben haber escuchado en más de una oportunidad que el estrés en sí mismo no es malo. Todo depende cómo en parte se lo enfrente o qué se haga con esa situación. Hay personas mucho más tranquilas, estables, que cuando las cosas no andan, no desesperan, sino que justamente algunos le llaman tiene sangre fría, ¿no? Y bueno, puede tomar una cierta distancia y justamente tratar de enfrentar esa situación problemática. Esto que en parte recién lo decía en un conflicto. Vale un conflicto, vale porque te piden 20 tareas para hacer para mañana y no llegás, vale por, qué sé yo, alguien de turismo y hotelería, ¿no? Que tenía 3 grupos planeados para octubre de 2020 y no sabe qué va a pasar y que las tiene que replanificar y que no se ponen de acuerdo y tampoco le puede decir bien qué oferta le da. Esas situaciones nos pasan a todos. Pero hay quien, a pesar de esto, cierta calma le permite enfrentarlo. Y sin embargo hay otros que solo porque tienen un problema, tal vez de conexión, o tal vez algo, qué sé yo, le piden, no sé, que dejen stand-by unos pasajes. O sea, ni siquiera le están pidiendo una fecha concreta, le están pidiendo una devolución con un año de tiempo. Y esa persona ya desespera, porque siente que eso es una situación de peligro amenazante que lo desborda. Sin llegar a un trastorno de ansiedad, hay personas que son mucho más ansiosas y quieren la solución para ayer y en lo posible todo. Ustedes le dicen, por ejemplo, nos vemos mañana al mediodía, ¿a qué hora? Tipo 12. ¿12? ¿Qué es tipo 12? 12 menos 5, 12 y cuarto, decime. Y él me dice, bueno, más o menos, 12, 12 y 5. ¿Qué cambia 5 minutos? Bueno, hay gente que esos 5 minutos puede estar caminando por las paredes. Porque la ansiedad le hace ver esa ambigüedad como algo potencialmente peligroso y por eso se anticipa una situación que se le puede ir de control. Otros, frente a esos mismos 5 minutos, ni le dan importancia y frente a situaciones más complejas, aún así respiran hondo y lo pueden solucionar. Otros tal vez se desaniman y entran más en un estado depresivo, que sin llegar a estar deprimido patológicamente, sienten, no, esto al final no va a andar, no, tantos problemas, esto no camina, esto ni para atrás ni para adelante está trabado. Y otras personas, frente a los mismos problemas, bueno, hay que ver cómo seguimos, ¿no? Y continúan animados, no digo con la gran motivación, porque los obstáculos no motivan a nadie, sobre todo si son grandes obstáculos, pero sin bajar los brazos. Y por eso es que a algunos les puede dar por la preocupación, a otros les da más por el bajón, a otros los enoja. Vieron que hay gente que cuando las cosas no les salen quieren romper todo. La vez pasada me contaban de alguien que hace con un intenso estado estallido afectivo. Esto después lo voy quizá a retomar cuando vemos emociones, pero se había enojado porque quería mandar, no sé si era una foto, algo quería mandarla desde el celular y no podía. Y se enojó tanto con el celular porque no podía subir un archivo, que no sé si era una foto o un archivo de texto, no importa para el caso, pero por su impotencia revolvió el teléfono y lo rompió. Un teléfono de manzanita, con lo cual costosito el teléfono, pero más allá del costo material del teléfono, digamos, fíjense cómo gente
vivencia de modo problemático algo que no digo que a los otros nos haga reír, pero que tal vez no toda persona se enoja tanto por no poder subir una foto. Y por eso es que nos puede enojar y podemos, ay, pero este teléfono, ay, pero nunca me sale, no, protestamos, quejamos, pero de ahí a romper un teléfono porque no se puede subir una foto, uno diría, hay gente que pierde estabilidad frente a los problemas, ¿no? Hay gente que pone en cuestión, por ejemplo, su autoestima, su sentimiento de sí, su confianza en sí. No, bueno, no, esto no es para mí, no puedo, no sirvo, evidentemente, las cosas todas me salen mal y es verdad que está frente a un problema, pero de ahí a cuestionar el sentimiento que tiene acerca de sí mismo y cuánto podría llegar a avanzar sobre ese problema, le hacen cuestionar su confianza en sus habilidades. Hay personas un poco más estables que no se lo cuestionan o se cuestionan pero no se abaten por eso. Hay personas que pasan a la acción. Frente a los problemas se enceguecen y en parte actúan impulsivamente, se mandan, ¿no? Después quizás se arrepienten, pero bueno, fíjense cómo estas dimensiones marcan esto que hoy decía, los estilos a partir de los cuales alguien se puede desestabilizar. A veces cuando alguien se imagina una persona inestable, lo piensa quizá más enojoso, ¿no? Que tiende a enojarse fácilmente. Y es verdad que puede ser una forma, pero también hay gente que lo desborda es la ansiedad. Se preocupa por demás. Ve situaciones problemáticas donde otros no verían. En todos los casos, estas personas, incluso las personas que se sienten más vulnerables en situaciones de peligro, de problemas, todas ellas aparecen como muy reactivas. Y por eso traía esta reacción con revolear un celular, porque primero el problema no era tan grande, porque uno puede pensar, bueno, en la película Un día de furia, o en esta película Relatos salvajes, que es una acumulación que, bueno, hizo que una persona desborde. Pero hay personas que tienden a ser más irritables que otras. Hay personas que tienden frente a cualquier situación a bajonearse. Hay otras que tienden a preocuparse por demás, u otras que tienden a pasar a la acción impulsiva y descontrolada. Acción impulsiva que les puede llevar a comerse todo, cualquier acción, a hablar. Vieron que hay personas que cuando están desbordadas son como una radio acelerada. Hablan. Y bueno, justamente no buscan comunicarse, no saben qué hacer y en su desesperación hablan. Por eso el impulso no siempre es destructivo, a veces es esas acciones que los pueden llevar a consumir. Esto que veíamos con la cuarentena, ¿no? Gente que toma más alcohol, o gente que consume más cigarrillos, gente que come más. Estas acciones que se viven como descontrol. Porque justamente no es que alguien está tomando porque le genere placer, sino porque se siente la compulsión a hacerlo. Y bueno, hay muchos de estos ejemplos. Hay gente que, qué sé yo, cuando está mal, no sé, se va de compras, ¿no? Y se desquita con la tarjeta de crédito. Había un local en Santa Fe, no sé si existe todavía, se llamaba Quitapenas. Yo no sé si comprar ropa quita penas, pero bueno, hay gente que cuando está en problemas se le da por empezar a gastar.
Hubo otros, qué sé yo, se encierran, no quieren hablar con nadie, se aíslan, no tienen ganas de nada. Y bueno, ese desgano, ese mal humor, a veces justamente les impide hallar la solución a un problema porque quedan como enceguecidos por el problema. Por eso digo, a veces se vivencia situaciones problemáticas en parte más por la percepción de alguien que por la situación concreta en sí misma. De ahí que el estrés a veces puede ser activador para algunas personas y en otros casos puede ser devastador y termina siendo algo que lo sobrepasó. En parte tiene que ver cuando se acumula el estrés a lo largo del tiempo y no haya un límite, pero en parte cómo algunas personas viven las situaciones. Y por eso digo, cualquier situación ambigua, hay gente que la pone inquieta. Y bueno, imaginen ahora, está sufriendo bastante de ansiedad. Deben haber escuchado que hay mucha gente que ha estado en estado depresivo y también deben haber escuchado que han aumentado las actividades delictivas, los accidentes automovilísticos, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Bueno, en parte tiene que ver con estas situaciones, como cada uno las puede enfrentar. Hay gente, ahora que veo el tema de la ansiedad, hay gente que siente ansiedad social. Tal vez no todo le pone ansioso, pero sí a veces está suponiendo, no importa si es verdad o no, pero reacciona ante eso, como si siempre fuese observado o evaluado. Entonces, como si cada cosa que hace estuviese bajo examen. Y por eso, bueno, obviamente, de ahí que les decía cómo alguien puede percibir una presión, aun cuando en la realidad la presión no exista. Y bueno, si alguien está 24 horas rindiendo examen, imaginen la preocupación de esa persona y cómo se estresa o cómo vive expectante, ¿no? de un resultado, porque uno cuando es evaluado espera el resultado. Bueno, una cosa es rendir una evaluación una vez por mes y otra cosa es en cada acción de su vida. Y bueno, de ahí que haya diferentes formas como alguien puede desestabilizarse afectivamente en situaciones de estrés. Y hay personas que a pesar de eso permanecen tranquilos, pueden controlar, no es, y ya lo vamos a ver cuando veamos emociones, no es que no las sientan, pero las pueden canalizar de otro modo. Hasta incluso las pueden usar a favor propio. Por eso alguien, lejos de ver en eso una presión o un obstáculo, ve en la misma situación un desafío. Entonces, lejos de sentirse acomplejado, esto lo ve como, me están poniendo a prueba, ya les voy a demostrar, ¿no? Y por eso, obviamente, su posición frente a una situación estresante es distinta. Y obviamente no lo va a destruir. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Quise prender el chat y prendí cualquier cosa. Prendí el examen que tomé hoy. Claro, tengo ahí abierto. Eso me está persiguiendo a mí que tengo que descargar la respuesta.
quita pesares, claro. Bueno, vieron que algunos son muy creativos. Eso es una forma de vender. Agarran a un público seguro. Estos son otros rasgos que en parte están muy entrelazados, pero por eso les decía, hay distintas teorías. Esto no hace falta que se los aprendan, pero son otras formas y quizá hayan escuchado hablar la autoevaluación esencial, que puede ser positiva o negativa, que en parte es lo que uno llamaría autoestima. Como hay personas que son muy confiadas en aquello que hacen, esto que en parte hoy lo ubicábamos dentro de la asertividad, por eso digo, es otra forma de clasificar, pero sirve para pensar en estos extremos, de cómo ninguno de los dos extremos, si bien está bueno que alguien confíe, y ya lo vamos a ver más con Bandura, que confíe en que puede hacer algo, en que se quiera algo a sí mismo y por lo tanto, porque se estima, se dé oportunidades en la vida, ¿no? Tanto de equivocarse como de acertar, está bueno. Pero el problema con la autoevaluación positiva es el exceso de confianza. Y también lo vamos a ver cuando veamos en parte Ubris, cómo la gente cuando confía demasiado en sí misma se vuelve impermeable a todo juicio crítico. Ustedes le dicen a alguien, che, fíjate si... No, 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 no. Como si fuera egocéntrico, ¿no? ¿Cómo? Como si fuera egocéntrico. Claro. Ahí también vamos a ver a las personas narcisistas, que estas son mucho más impermeables, pero alguien que confía tanto, justamente no pone en duda cómo me voy a equivocar. Y uno de afuera, bueno, está bien, pero revisalo al menos, ¿viste? Cuando decís, tomalo en cuenta desde esta humilde opinión. No. ¿Y saben qué es lo peor? Es que la gente a veces confía más o se siente más confiada en aquellos aspectos que desconoce. Aunque la opinología es como una ciencia en la cual, es más, le diría una religión en la cual hay muchos adeptos. Justamente, cuando el área la conoce, sabe que hay límites, sabe que hay obstáculos, sabe las cosas que no puede hacer. En cambio, cuando un área no la conoce tanto, se confía mucho más. Y por eso, si bien está bueno el optimismo y está bueno que alguien se estime y que alguien tenga expectativas favorables respecto a su rendimiento, a sus habilidades, el exceso puede llevar a cometer errores, puede llevar a poca reflexión y fundamentalmente, les decía, en áreas que encima desconoce, con lo cual hasta puede llegar a ser un potencial peligro. A las personas maquiavélicas las estuvimos viendo y acá tenemos un especialista en estas personas, claro, que lejos de ser agradables y dóciles, son aquellas que buscan influir en otros, ¿no? Y que buscan tomar a otros para sus fines y a veces usar a otros casi como si fuesen un objeto. Claro, no quise ser más suave, no encontraba la forma, pero bueno, ¿querés explicarlos vos que los conocés? No, completamente. El rasgo del maquiavelismo quizás todos lo tenemos en algún punto, pero hay personas que se les nota mucho más y tienen esta característica de la manipulación, quizás se ve mucho en jefes, no sé si a alguno le habrá pasado de tener algún jefe que es bastante, que te entra por un lado, pero siempre va en busca de su beneficio propio. Generalmente el maquiavelismo se caracteriza por eso. Creo que Son tal vez bastante ustedes hacen inteligentes. un escrito y lo presentan a nombre propio. Claro, bueno, también. Claro, los pone a ustedes en esa Ustedes posición de, hacen por todo el ejemplo, laburo y se lleva los laureles, por así decirlo, la persona esa.
los laureles y a veces el dinero, ¿no? También. No solo. Y justamente son tan hábiles que a veces ponen a la persona en esa situación complicada de, si es su secretaria, ¿cómo le va a decir que no? Se queda sin Claro. trabajo. Y si le dice que sí, sabe que va a hacer todo el trabajo y con suerte que cobre a fin de mes su sueldo por tal vez Claro. una tarea que ni siquiera le corresponde, porque Acá es eso. Alejandro dice, es el típico que te pide hacer una tarea operativa y después lo presenta como un esfuerzo propio. Sí, totalmente. Se ve mucho. También otra cosa que quería aclarar, que recién dije que son inteligentes, en realidad no son inteligentes. O sea, se asocia mucho el maquiavelismo con la inteligencia y lo loco es que en los estudios que se hicieron se demostró que no hay correlación entre un nivel de IQ alto con el maquiavelismo. Sí son habilidosos a la hora de comunicarse, que eso tiene que ver más con el tema de la asertividad, de que son correctos para comunicarse y por ese lado es como que endulzan a los otros y al final terminan obteniendo lo que ellos quieren. Son el lobo disfrazado de cordero, Sí, eh, totalmente. porque justamente lo que tienen muy fino es la percepción y por eso saben cómo llegar a cada uno. Y cuando hoy decía estas personas más adaptables, más dóciles, esas que confían en la verdad, en la bondad de los otros, Son los que más entran, caen. claro, y tienen un ojo para captar a estas personas que tienen serias dificultades en decir que no, que son condescendientes, que evitan conflictos, imaginen cómo pueden llegar a explotarlo. Por eso a veces se arman relaciones de casi medio perversas, ¿no? De dominio, sometimiento, pero sin que haya una agresión abierta, pues justamente son muy hábiles y entonces saben cómo seducir, cómo entrar, y entre que la persona tiene dificultad en decir que no, que tiende porque le gusta, porque siente una fuerza que tiende a ayudar y a ser servil, y bueno, a veces se complementan, aun cuando el altruismo de una le cueste bastante caro, ¿no? Porque el maquiavelista lo va a explotar, pero es raro que vaya, por eso digo, tiene algo del opuesto al antagónico, pero no suele ser ni confrontativo, excepto que alguien, como dicen algunos alumnos, funciona bien bajo presión, pero si no, no va a ser confrontativo, va a ir de los mejores modos. Y sin pensar en un jefe, piensen que a veces los hermanos son así, las parejas son así. ¿Cuántas cosas ustedes dicen? Eh, ¿Cómo terminé haciendo esto? ¿En qué momento me convencieron de hacer esto? Y bueno, hay vendedores que son muy hábiles. Eh, Totalmente. No se meten con cualquiera tampoco. no, no. No, obviamente a una persona antagónica ya saben que no la van a poder convencer tan fácilmente. Pero hay personas que son narcisistas. Las personas narcisistas tienen una característica que en parte les puede funcionar como defecto, y es que les interesa atraer la atención y por eso cualquier persona que les opaque su estrellato puede llegar a ser visto como un rival o alguien a neutralizar o a quitar de lado. También por ese mismo motivo son bastante impermeables a las críticas. Es casi como si alguien dijese, primero yo, después yo, si queda tiempo yo y si sobra más tiempo, yo. No sé si son tan seguros como esto que decíamos, la autoevaluación esencial, pero sí les gusta ser el centro de atención y por lo tanto
gran parte de lo que hagan tiene que ver con conseguir los halagos o el reconocimiento. Sería como un exceso de orgullo. Conseguir el halago que refuerce eso, y por eso tienen muy poca autocrítica, y por el contrario, no es que son impermeables, eyectan la crítica, directamente se enojan mucho frente a una crítica y pueden llegar a ser personas muy hirientes respecto a aquellos que les cuestionan su lugar. Obviamente hay algo de la autoestima que si estuviese tan firme no se cuestionaría. Una cosa es querer ser rey o creerse ser rey, y otra cosa es que sea algo sólido y consistente. Por eso es que defienden ese lugar con bastante agresión a veces, y por eso algunos, para sostener ese lugar, pueden descalificar y humillar a otros, ¿no? Porque son justamente los únicos que saben, hay lugar para uno, y entonces es uno o el otro. Y bueno, son personas que justamente se creen buenos líderes, pero cuando se pregunta a los seguidores no opinan lo mismo, porque justamente están tan enfocados en sí mismos que no pueden guiar a otros. Y en ese punto, bueno, son complicados para liderar grupos. Y bueno, todos también deben conocer a alguna persona con exceso de orgullo, ¿no? Alguna persona narcisista que le gusta hacer la estrellita. Y si no, vean esas películas de Disney, o esas novelas de, ¿cómo se llama esta mujer? De Cris Morena. Van a ver que siempre hay alguna chica que intenta tener su lugar derribando a otra, ¿no? Y bueno, en ese punto no es tanto la envidia, sino ser el centro de atención y que haya ojos para sí misma. Y entonces, bueno, no sé si se te ocurre dar alguna otra característica como para diferenciarlo de la autoevaluación, porque acá es que confían en que pueden hacerlo. Claro. Esto es más que ver con espejito, espejito. ¿Vieron la maléfica de, cuál era? Cenicienta o Blancanieves? Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Blancanieves, bueno, maléfica de Blancanieves. Sí, es más la adulación de sí mismo, es como que están buscando todo el tiempo que les digan que son buenos. También lo que le choca mucho al narcisista es que, sí, yo también en Shrek, lo que le choca mucho al narcisista es que le marquen sus defectos, quizás. Eso les molesta mucho. Eh, Claro. Creo que por ese lado se identifica un poco más cuando una persona es narcisista. Claro, por eso suelen agredir, o sea, cuando se También sienten se en defienden, falta, están, pasan la falta para el otro lado. Y claro, ahí que descalifican y humillan. Y son por eso decía, autodefensivos. sí, sí, pueden llegar a ser muy arrogantes e hirientes. Por eso intentaba mostrarle esto como si hubiese un solo lugar, entonces no puede haber dos estrellitas. Y en ese punto, bueno, son... La autovigilancia es lo que, o automonitoreo, es lo que antes decíamos con la poca diplomacia. Esas personas que en un adolescente vaya y pase, pero en un adulto puede ser muy complejo, de una extrema sinceridad cruel. A veces, sobre todo a nivel laboral o con un cliente, alguien, sin tener que ser mentiroso, puede guardar los modos cuidadosos de decir algo. Hoy preguntaban, ¿qué es mejor, rescatar fortaleza o corregir errores? Señalar un error, si es con algo de autocontrol, automonitoreo o con vigilancia, no necesariamente es mal visto, aunque en términos de error no siempre se corrige. Ya te lo voy a explicar la semana que viene eso.
Profe, una salvedad respecto de eso. Yo lo que quise plantear no me refería a corregir un comportamiento, sino más bien a desarrollarlo, a potenciarlo. No a una cuestión de someter u obligar a alguien a cambiar una habilidad o adquirirla como por la fuerza, sino más bien al hecho de que justamente la desarrolle incluso hasta por sus propios medios, ¿no? Autocapacitándose o teniendo una conciencia un poco más real de su condición. Sí, eso sí sirve, porque ahí funcionaría, por ejemplo, el que lo influye, sería como un líder inspirador. Y en ese punto sí sirve, porque en todo caso lo que hace es ayudar que encuentre otros recursos, ¿no? Como sería ir a buscar en otra parte de la biblioteca o ir a buscar en otro bolso aquellas cosas que tal vez si va a buscar siempre a la misma biblioteca o al mismo bolso va a encontrar lo mismo. Y bueno, una cosa es señalarle, mirá que allá tenés más lugares, anda a ver qué hay, y otra cosa es imponerle. Pero sí, inspirar un cambio, sí. Inspirar el desarrollo de nuevas conductas, sí. Sí, eso sí sirve. Y sirve mucho. De hecho, todas las actividades de tutores y de líderes inspiradores justamente habilitan el dejar hacer para que se desarrolle justamente frente al obstáculo, bueno, que encuentre la solución. Incluso a veces en la escuela, vieron que hay algunas instituciones educativas, UAD incluso se propone aprender haciendo, cómo tratar de que la persona por sí misma encuentre más inspiración que respuesta. O que aprenda haciendo, aun cuando se equivoque. ¿Por qué? Porque hay cosas que lo van a motivar intrínsecamente. No sirve que se las pongamos de afuera. No lo vamos, podemos llegar a persuadir de afuera. Quizá tengamos algo de este maquiavelismo que nos permita tener llegada. Pero no hay más motivador que el que alguien puede descubrir por sí mismo. Y sí, en ese punto sí sirve, ¿eh? Como inspirador, como tutor, sí. Acompaña, no controla. Sí. Y de hecho cualquiera que haya tenido así como una especie más de un jefe supervisor, pero no controlador, de este que está ahí si te surgió un problema para darte una mano, pero después te dejas ser solo, sin abandonarte a la deriva, eso sirve muchísimo. Pero bueno, vuelvo a las personas con poca autovigilancia, son las personas antagónicas que hoy decíamos terminan teniendo un maltrato, pero porque en realidad en su inflexible posición así soy, no pueden adecuarse ni a la situación ni a aquello que están tratando de decir, ni mucho menos a quién se lo van a decir. Y bueno, y en ese punto suelen generar más conflicto que resultados. Por eso la gente, la vez pasada lo decíamos con comunicación, muchas veces la gente no se ofende por lo que le dicen, sino cómo se lo dicen. Bueno, estas personas tienen un problema en el cómo. Se colapsa el contenido de lo que dicen por el modo a veces frontal en que lo dicen. Y entonces no son escuchadas porque, bueno, la gente pone más el foco en me trató re mal, me hizo sentir un tonto, pero ¿quién se cree que es?
más que el contenido de lo que ahí fue dicho, que tal vez no era incorrecto, pero no fue el modo más cordial o más amable. Las personas proactivas, muy vinculado a lo que decíamos con la apertura de la experiencia, son personas que se anticipan a lo que podría ser un problema y por eso son personas que en realidad imponen una moda más que siguen una moda. ¿Vieron? Son esas personas que hoy decíamos, ¿a quién se le ocurrió esto? Bueno, hay personas que quizás se destacan por no solo romper con lo tradicional, sino imponer o generar ideas. O sea, yo no sé si hace, qué decir, 20 años alguien hubiese dicho un teléfono que, más que teléfono, es una cámara de fotos, es una pequeña computadora donde tenés los mails, podés bajar archivos, podés buscar información. Yo hubiese dicho, no, pero ¿a quién se le ocurre eso? ¿A alguien se le ocurrió? Y obviamente que el teléfono de hoy no fue el teléfono de hace 15 años, hace 17 años o hace 10 años atrás, pero en algún momento a alguien se le ocurrió. Y justamente a ese que se le ocurrió, hoy lo llamamos proactivo, pero posiblemente sus contemporáneos habrán dicho, este está medio loquito. Mirá lo que propone. Vieron que las ideas más geniales por lo general son tildadas de, a este, ¿qué comió? ¿Qué se tomó hoy? Este habrá dormido mal. Justamente por lo disruptivo que son algunas ideas, no suelen ser bien recibidas y por eso estas personas tienen que tener la suficiente en parte convicción en sí mismos como para anticiparse a una situación y proponer algo. Qué sé yo, a alguien se le ocurrió en algún momento, no sé, no se me ocurre un ejemplo de lo que hoy... Y, por ejemplo, justo ayer Sí, salió la nota de Infobae de que Marcos Gasperín, el creador de Mercado Libre, sí, decía que hace 21 años él estaba en un galpón en un barrio y a él se le ocurrió la idea de Mercado Libre. claro, Y se, imaginen se ese, mandó y ahora 60.000 millones vale en la bolsa. claro, pero imaginen cuando ese, no, se me ocurrió que voy a hacer una plataforma para que la gente venda. Más de uno debe haber dicho, pero este está mal. Y eso es lo que tienen las personas proactivas. Proponen negocios, proponen ideas y por eso, por lo general, son personas que suelen ser vistas como bohemias o como alocadas, porque rompen, no vienen a resolver un problema, se anticipan y por eso crean. Obviamente hoy yo decía, la creatividad es algo impresionante que tenemos los seres humanos y que nos hace muy diferente de las máquinas y de los animales. Pero bueno, no todo el mundo se anima a explotar la creatividad. Las personas proactivas tienen una apertura mucho mayor y por eso, bueno, innovan, emprenden. Y uno dice, wow. Después hay 20.000 copias, pero a alguien se le ocurrió. Sí, es un excelente ejemplo. O mismo miren Google cómo la cultura organizacional que tiene es totalmente diferente a una organización tradicional. Y uno no podría decir que lo diferente o disruptivo es erróneo, pero bueno, rompe con las formas tradicionales, ¿no? Que haya lugares de esparcimiento, que se pueda ir con los chicos, que no haya un horario fijo. Todo eso, todo junto en una organización suena al menos raro.
Entonces, a veces no hay que asustarse de lo raro, ni de una opinión diferente, ni de un negocio diferente. Esa creatividad nos hace humanos y nos diferencia de las máquinas. Las máquinas pueden combinar números, pueden combinar esos datos que tienen, pero no van a crear algo con la información que no tengan. Nosotros, de la nada, podemos sacar una idea. Obviamente que hay ideas que van a ser combinación de ideas previas, pero hay otras que pueden surgir de lo más absurdo e incluso ignorado de nuestra vida. Y bueno, eso nos hace diferentes. Así que la inteligencia artificial se puede crear. Las máquinas pueden jugar al ajedrez, las máquinas pueden emular muchos comportamientos humanos, pero no la resolución creativa de problemas. Ahí eso es propio de nuestra especie. Así que bueno, algunos son más proactivos, ¿no? Pero también ya vamos a ver con Maslow que hay gente que no se anima a esto diferente, ¿no? Lo asusta un poco, porque es incierto. Justamente, cuando uno hace apuestas, si este hombre hubiese sabido que iba a ganar con ese negocio, seguramente que lo hubiese hecho. Pero justamente arriesgó a perder lo que no tenía. Y bueno, no cualquiera está dispuesto a arriesgarse a perder. Y bueno. La orientación a las personas, bueno, esto que justamente hay personas que no se enfocan, esto que hoy decíamos, aptitudes interpersonales, esto se puede potenciar, se puede capacitar a alguien, pero mínimamente hay que tener un mínimo de agrado para compartir cosas, para ayudar a otros, para ponerse en el lugar de otros, que no todo el mundo tiene. Hay gente que, en parte condicionada por la cultura, se orienta más por los logros observables, medibles, tangibles, y por eso quizá hoy lo que veíamos, una manifestación más abstracta como el arte, no, es poco práctico, no nos sirve, a mí dame cosas concretas, mensurables, y bueno, a veces hay personas que sustituyen un abrazo por un regalo, porque justamente es lo observable, lo medible, lo tangible, y bueno, parte de esto, digo, muchas de estas cuestiones, de estos rasgos, no son sin valores culturales, y por eso parte de los valores, vamos a volver cuando veamos Maslow y Rogers, porque fíjense que en muchas está puesto no solo la creatividad, la realización, y cuánto alguien tiene la percepción buena o mala respecto a sí mismo y a los demás. Y esto tiene mucha variabilidad cultural. Por eso es que hay determinadas teorías que se enmarcan en lugares y en épocas concretas y quizás no las podamos extrapolar a todos. Acá hablamos de personas con rasgos narcisistas o con rasgos maquiavélicos, e incluso podemos hablar de personas más con rasgos psicopáticos, y todos entendemos de lo que estamos hablando porque algo hemos visto, o basta que nos nombren un caso conocido o una película y a todos algo nos resuena, pero no necesariamente es tan general. Y por eso, bueno, hay cuestiones que, como hoy me preguntaban respecto al liderazgo, si tenía que ver con cuestiones culturales, y dije que sí.
con cuestiones de época, dije que sí. También vamos a ver que algunos de los rasgos de personalidad también están atravesados por la época. Y por eso, por ejemplo, cuando se intenta explicar algo de estos rasgos en términos de la teoría evolutiva, no sé si se acuerdan que la teoría evolutiva es la que intenta dar cuenta de para qué sirve en términos de supervivencia y reproducción, nos va a decir que todos estos rasgos de personalidad en algún punto responden a modos que tenemos de solucionar problemas cuando el ambiente nos cambia. Esta adaptación a las diferentes condiciones que nos propone el ambiente nos lleva a que si tenemos diferentes rasgos de personalidad, sea esto una ventaja más que una desventaja. ¿Para qué sirve? Y por ejemplo, porque frente a distintos, hoy lo decía con un equipo de trabajo, ¿no? Qué bueno que haya gente tan diversa, porque van a aportar cada uno en lo suyo. Cuando esto se piensa en el entorno de una familia, que haya diversidad de rasgos y estilos en los diferentes integrantes de una familia, hace que, bueno, cada uno aporte a lo suyo y entre todos puedan enfrentar los cambios que propone el contexto. Que a veces, hoy decíamos, entre hermanos se exacerben las diferencias, se produzca un contraste fraterno. Es decir, él es el tranquilo, no, yo soy re inquieto. Él es súper pensativo, yo soy un impulso con patas. Vieron que es típico entre los hermanos. Ellos lo explican justamente como no solo encontrar cuál es su potencial diferencial, sino también reducir competencia. Porque si son diferentes no van a competir, van en todo caso a cooperar. Pero si a esto encima se le supone que por sus diferencias cada uno tiene más afinidad con distinto integrante de la familia, vieron que a veces hay más proximidad con un abuelo, con uno de los padres y el otro con el otro. Todos estos factores estarían reduciendo la rivalidad y por lo tanto fomentando la cooperación entre los integrantes de una familia. Es la identificación diferenciada y el contraste fraterno lo que permitiría la subsistencia del nicho familiar. Si a esto le sumamos que realmente se destina diferentes genes a cada uno, bueno, la teoría evolutiva te diría, bueno, en caso de que cambie el ambiente, algunos van a poder adaptarse mejor que otros. Y por eso hoy les decía, no todo rasgo sirve para todo ambiente, ni para toda situación. Y verán que hay momentos, esto uno lo escucha mucho en la familia, ¿no? Por ejemplo, ahora en momentos de cambio, hay menos mal que siempre, tal, por ejemplo, fulanito que no se hace problema por nada, entonces ahora está bajando pan. Siempre lo criticamos porque es muy tranquilo, pero ahora viene bien, ¿no? Esas cosas que se escuchan a veces en la familia nos muestran cómo, sí, sin darse cuenta hubiesen pescado cuál es ese potencial que hace único y diferente y que aporta a cada uno. Esto que lo traigo respecto a la familia sirve muchísimo en los trabajos en equipo. Por eso a veces los trabajos en equipo, cuando es gente muy diversa, puede ser súper enriquecedor. Porque uno aporta las habilidades interpersonales, el otro aporta la síntesis y el pensamiento analítico y más concreto, el otro aporta sus ideas alocadas y el otro aporta la armonía frente a lo diverso. Y entre todos funcionan bárbaro. Cada uno quizá por separado tendría dificultades en responder a esa situación. Vamos, hasta acá, porque hice como un salto, porque vi la hora y me apuré.
Otra de las cosas en las cuales se puede llevar a pensar estos rasgos únicos, diferentes, desde la teoría evolutiva, es decir, pensando en términos de supervivencia y de reproducción, ellos trabajan justamente como las diferencias, cuando alguien difiere respecto al estereotipo de género, cómo a veces siente mayor infelicidad. Por ejemplo, si se asocia a los varones con la extraversión o con una conducta más asertiva, después, si querés, Leila, nos contás tu investigación. Un varón que, por ejemplo, sea silencioso o que sea tímido, refiere ser más infeliz que alguien que quizá su extraversión lo lleva a mostrarse más visible, hablador, ¿no? De salir con más frecuencia, que le guste el ruido y todo esto que decíamos. O, por ejemplo, si a las mujeres tradicionalmente se las asociaba con una puntuación mayor en rasgos como ser la adaptabilidad, porque justamente se esperaba que la mujer de la familia, sea la abuela, la madre, contribuyese a la armonía familiar y a solucionar los conflictos a nivel familiar. Una mujer que no presentaba esos rasgos, sino que era un poco más inflexible o un poco más rebelde, refería a tener mayor infelicidad. Justamente en parte cómo responder a las expectativas acá aparecería asociado como con un mayor éxito en la conquista o en la seducción. Hoy sabemos que gran parte de estos estereotipos han ido cambiando, pero sí nos sirve para pensar parte del tema del aprendizaje, esto que decíamos, la adaptación al cambio, porque si justamente que alguien sea más agradable o no, ya depende en parte de una expectativa de género social y cultural, o en parte de, como vamos a ver ahora, de una situación que quizá en el contexto real cambió, bueno, entonces ya no depende de la genética. Pues vieron que decíamos, 50% de genética. Es cierto que hay diferencias observables en las puntuaciones en varones y mujeres. La pregunta es hasta dónde es una diferencia genética, biológica, o hasta qué punto tiene que ver con las condiciones de ambiente y con las expectativas generadas. Porque es ahí donde vamos a ir viendo más variantes. Les traigo un ejemplo respecto a la asertividad. Vieron que hoy les comentaba que a veces se han hecho estudios de tomar la prueba a una persona y después 30, 40 años después volver a tomárselo. Y así se fueron encontrando consistencias en sus respuestas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, respecto a la asertividad, esa subcategoría dentro de la parte de la experiencia, por momentos había una puntuación más baja que los varones, sin embargo, en otras épocas había puntuaciones más altas. Ahí es donde uno puede pensar o algo de la selección natural ha operado y por eso ha introducido cambio en las mujeres, o a veces si esto no tiene que ver con justamente mujeres que debido a cambios, por ejemplo, productos de la guerra, que tuvieron que salir más al espacio público y descubrirse nuevas conductas, encontraron un modo diferente de relacionarse con ese mundo público del que venían teniendo, solo que quizá porque no se habían tenido que enfrentar
el mundo público y permanecían en el mundo privado y por eso calificaban distinto. Esto sirve por la pregunta que hoy me hacían, ¿líder se es o líder se hace? No son excluyentes. Alguien puede tener aptitudes que trae consigo, pero parte del desarrollo o parte de la activación de esas aptitudes a veces tiene que ver con los estímulos que se le propone y cómo cuando nos cambia la realidad nos obliga a desarrollar cosas que tal vez ni creíamos que hubiésemos podido, pero solo pues lo tuvimos que hacer. Una vez una chica siempre había iniciado el curso de manejo, nunca lo había terminado porque tenía mucho miedo a conducir autos. Bueno, una vez una situación familiar, alguien que se había descompensado, no le dio ni tiempo a pensar, agarró el auto y lo llevó. Desde ese momento maneja. Es lo que decía con el de Breaking Bad, no sabemos de no haberse presentado esa situación si lo hubiese desarrollado. Pero bueno, sirve para ver que hay potenciales que las personas desconocemos que tenemos. Y solo porque una situación nos convoca a ese punto, nos lleva a desarrollarla. Hay gente que puede resistirse más y por eso decía, se siente más cómodo con lo conocido, lo familiar y su zona de confort. Y hay gente que empieza a introducir cambios y por eso va ampliando su repertorio de conductas. Que cambia, puede reafirmar su dirección inicial o puede, como en este caso, hacer algo distinto. No lo podemos anticipar, pero en cuestiones de género, así como les digo, puede haber diferencias biológicamente determinadas. Hay diferencias que tienen que ver con la época y con el contexto. Y bueno, en ese punto habrá diferencias que quizá con los tiempos vayan cambiando. Pero bueno. ¿Se entiende o lo confundí? Entiendo. De ahí las bases culturales. Por eso decía hasta qué punto, y se los meto con el liderazgo tal vez para que no quede solo en una cuestión de género. Alguien, o mismo, antes lo decía con la creatividad, ¿todo el mundo podría ser creativo? No lo sabemos. Sabemos que algunos tienden, su curiosidad los lleva y otros le tienen miedo. Y entonces no sabemos si podrían ser creativos. No lo han hecho nunca. Y lo mismo les traía esto de la asertividad. Cuando algunas mujeres por el contexto tuvieron que salir al mundo público, no por algo voluntario que quiero salir y quiero armar algo distinto, sino porque no les quedó otra, porque la guerra las dejó en ese lugar y sin alternativas tuvieron que salir. Bueno, empezaron a desarrollar otro tipo de conductas y un estilo diferente de interacción con el mundo. Y por eso, bueno, hay cambios que vamos a ir observando, más allá de las vicisitudes internas de cada historia, en lo que tenga que ver con las épocas y los lugares. Eso que se permite y eso que no se permite. Recién les hablaba del miedo. Dijimos, hay gente que es miedosa por su inestabilidad, tiende a ser miedosa, ¿no? Y entonces todo lo nuevo le asusta, lo diferente lo asusta, lo lindo le asusta, lo feo lo asusta, todo le asusta. Y bueno, ya vamos a ver hasta dónde es algo innato, como quizá en algunos animales, como son los gatos, que son más miedosos, quizá en comparación a los perros, que son más audaces y confianzudos, o
si, como dice Watson, esto ha sido aprendido y es un miedo que se ha condicionado. Y así como se ha condicionado, lo podemos modificar. Y de ahí que la próxima clase me meta con la teoría conductista del aprendizaje, que es como la teoría más clásica del aprendizaje, pero después agregarle la lectura más cognitiva del aprendizaje, es decir, incluir las expectativas. Ahí ya nos estaríamos metiendo por debajo de la máscara, tratando de ir, sí, a los mecanismos que van a dar lugar a estas conductas. Hasta ahora veníamos describiendo. Empecé con esta teoría evolutiva tratando de explicar para qué sirve ser diferente. ¿Cuál es la ventaja de que no haya hermanos iguales, aun cuando son mellizos? Vieron que presentan diferentes estilos. Y bueno, esta teoría intenta explicarlo en términos de supervivencia, de evitar rivalidades y de cooperar en el grupo para lograr sobrevivir, y por lo tanto, si sobreviven y se reproducen, continúa la especie. En las otras teorías vamos a tratar de ir a otros mecanismos que pueden hacer que alguien, por ejemplo, sea miedoso o sea rebelde. Por ejemplo, las experiencias que vivió, aquello que aprendió. Y más de una vez deben haber escuchado: los padres tienen la culpa, o la escuela tiene la culpa, o alguno que condicionó de algún modo, ¿no? La televisión tiene la culpa de que haya más violencia y estas cosas. No es totalmente responsable, pero sí contribuye. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo parte de nuestras conductas las aprendimos en la experiencia. Ahora les voy a pasar, y con esto ya los dejo ir, un link acá de el test. Les va a llevar 15 minutos más o menos hacerlo, ahí me lo anoté. Pues yo le hice hacer a mi marido y le tomé el tiempo. Claro, a ver, lleva mucho tiempo. Y bueno, en realidad hay varios. Este no es el completo, pero sí me parece un claro ejemplo. No nos cuenten los resultados, pero sí traten de hacerlo para que cierren estas dimensiones de las que hoy hablábamos. Tal vez a alguno le resulte divertido, o tal vez digan: ay, estas cosas que nos hacen hacer los psicólogos. No se sientan expuestos. La idea no es que nos cuenten los resultados, pero sí, ustedes se conocen, así que verán cuánto refleja esas afirmaciones su personalidad, y van a ver que les va a aparecer, más allá de las dimensiones, la puntuación respecto de cada una de las subcategorías. Y bueno, tal vez les ayude a cerrar esto que estuvimos viendo hoy. Y bueno, ahora sí podemos apagar la grabación, ya no agrego más. No sé si hay dudas.